Hola, buenas noches a todos, estimados colegas, embajadores, comentaristas, invitados especiales y al equipo de Emociones y Democracia. Hoy vamos a tener una mesa más de avances. Estas mesas son de avances y exposición pública de lo que se va trabajando en los distintos proyectos de la Fundación que estamos realizando. En general, los equipos son de 3 o de 4 estudiantes, con un coordinador que los ayuda, que los guía, un tema específico y algunos objetivos que nos va a contar Vanessa después de qué buscamos con ellos, a dónde vamos, qué recorte, etc. ¿Por qué hemos abordado, por qué FUDEPA eligió emociones y democracias? Bueno, porque hay un debilitamiento en todas las ciencias sociales crecientes de las explicaciones puramente racionales desde hace muchos años. Hoy en economía tenemos a Gabriela, que es economista, nos podrá explicar en algún encuentro próximo que nos va a dar, la idea de que las expectativas de los actores económicos, las expectativas son cada vez más importantes. Expectativa tiene un componente racional, pero también tiene un componente de otro nivel, psicológico, optimista, estados de ánimo, etc. Bueno, en los debates de la democracia ni hablar. En los debates de la democracia, las perspectivas de los candidatos, la afinidad, la polarización, están expresando una necesidad mayor de las ciencias sociales de abocarnos a este subtema dentro del debate democrático, que es el peso de las emociones positivas y negativas, de las polarizaciones, del odio, del resentimiento, del escrache, la cancelación y muchos otros subtemas que empiezan a aflorar y a estar en la agenda para entender más las democracias. Así que decidimos incluirlo con un pequeño proyecto de unos 7 meses, 8 meses de trabajo. Hoy es una parada técnica en este viaje, y el acompañamiento de Gabriela Libramento, de Carolina Muñoz desde Ginebra. Gabriela Libramento es, voy a presentarlos a todos los que nos acompañan hoy para que los conozcan, es toda gente amiga con la que estamos trabajando juntos. Gabriela Libramento es economista y terminó su maestría en Ciencias Políticas y Derecho, Ciencias Sociales y Ciencia Política, perdón. También Carolina Muñoz, que terminó su doctorado en Ciencias Políticas, que está en Ginebra. Carolina está en México. Está Andrea Mondino, que es licenciada y es nuestra coordinadora del proyecto de Educación para la Paz. Está el licenciado Horacio Giaquinta, que nos acompaña, también es de la base de las autoridades de FUDEPA, sede Chubut, sede original, sede física, que bueno, trabaja en distintos lugares y es graduado de Ciencia Política y colega en comisiones de trabajo, entre otras. Estamos desarrollando distintas iniciativas de formación sobre mercados laborales aquí en Chubut. Tuvimos una mesa la semana pasada. Emilio Volado, que es el responsable del programa de medio ambiente y específicamente de residuos y residuos electrónicos, que también coordina un proyecto, está a cargo y es una autoridad de la Fundación de hace muchos años. Y creo no haberme olvidado. Ah, y Soledad Pastrana, allí está Soledad, hola, te estaba esperando, si estás con tu cámara. Soledad también es una colega, en este caso de Tucumán, del norte argentino, y que viene a acompañar a FUDEPA a coordinar un proyecto también. Así que todos equipos voluntarios, profesionales, pero eso es lo de menos. Gente excelente, hermosas personas. Hoy nos toca a todos nosotros acompañar a este pequeño proyecto. Lisette Cardona, que es la que va a llevar la voz cantante y la bandera de la síntesis hasta ahora trabajada, porque hay mucho más material. Hoy estábamos con Vanessa hablando sobre qué recortar, porque hay mucho trabajo hecho, y las chicas hicieron una pequeña síntesis. Y bueno, Ricardo Alcaraz también está en un proyecto, perdón Ricardo, que no te mencioné, es coordinador del proyecto de redes, Dos Redes nos representa, es de Jujuy, también politólogo, todos amigos de la casa, y Alejandra Bautista, que recién se incorpora al proyecto de Emociones, que recién está incorporándose al tema, así que hoy la vamos a dejar solo para hacer los comentarios de su compañera, está trabajando en su comisión. Gracias Alejandra por estar.
es la más nueva del equipo. Así que, Vanessa, voy a pasar a darte la palabra a vos para que cuentes un poco tu equipo, tu proyecto, y antes decirle cómo va a ser el funcionamiento. Una vez que Vanessa le dé la palabra a Lisette, Lisette va a tener un tiempo, entre 30 y 40 minutos, para exponer la síntesis de lo trabajado, y Alejandra y todos nosotros le vamos a hacer una pregunta a Lisette. Nada, Lisette, no es un examen, no es un momento de evaluación, de nada. Son preguntas que se nos ocurran, cuando no las sepas qué decir, o Alejandra o Vanessa, las anotamos y las dejamos para el próximo ronda de finales de agosto, donde presentaremos un avance más robusto. Así que no debes incomodarte, haremos una pregunta y una pequeña opinión cada uno, no sé, de 5 minutos como máximo. Cada uno podrá decir libremente lo que quiera sobre emociones, sobre el proyecto, sobre la alumna o sobre agenda futura a construir. Gracias a todos. Vanessa López, te doy el mando de la reunión. Adelante. Muchas gracias, José. Bueno, pues yo soy Vanessa López, actualmente coordinadora de esta comisión llamada Emociones y Democracia. Como ya mencionó José, estoy participando con Lisette, que estudia Sociología, y con Alejandra, que estudia Relaciones Internacionales. Todas somos de México, entonces tenemos el mismo horario, digamos, en común. Cuando entré a este rol de coordinación, el proyecto estaba un poco avanzado. Como dice José, había existido participación de otras personas que terminaron pues su pasantía o su servicio social. Y pues bueno, en este momento lo que queremos es, aparte de engrosar la investigación, empezar a trabajar mucho más en temas específicos, que son los que hoy queremos mostrarles a ustedes. Nuestros principales objetivos son recaudar la información que tenemos, pero también pensar en las pasiones y las emociones como no algo necesariamente negativo en una decisión. Creo que eso se ha estigmatizado mucho y queremos poner en la mesa esto de que debe haber un equilibrio, de que pueden haber emociones buenas y malas, y que no está mal como utilizar esta parte de nosotros, porque es algo natural del ser humano, sentir. Y por eso existe la política y por eso existe también pues esta organización de las sociedades, ¿no? Entonces, queremos después dar una capacitación ya más adelante, como dice José, donde podamos, donde pueda estar orientada al bienestar de la comunidad y a entender cómo tomamos decisiones. Esos son como nuestros principales objetivos. Ahora mismo estamos en una fase de elaboración de informe. Ya tenemos la primera propuesta con temas que en un momento va a exponer Lisette, y hoy nos vamos a centrar pues principalmente en hacer esa presentación de los temas, que ustedes puedan decir si les parecen interesantes, si se están abordando de la manera correcta, y en un futuro también tenemos pensado abordar desde el tema de las relaciones internacionales estas teorías y estos conceptos, no nada más dejarlo en algo conceptual, sino agarrar casos prácticos, tratar de entender más nuestra realidad, la realidad de las democracias latinoamericanas. Entonces, bueno, pues le voy a pasar a dar la palabra a mi compañera Lisette, que les va a presentar pues el primer informe en PowerPoint de lo que llevamos trabajado hasta el momento. Gracias. Lisette, si vos me perdonás, te paso la administración para que vos puedas exponer. ¿Está bien? Sí, por favor, para poder proyectar. Claro que sí. Compartir mi pantalla. Sí, sí. Recuerda no perder de vista si está queriendo entrar alguien, porque tú eres la única que le puede dar ingreso. Ahí estás, te pasé el mando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lisette Cardona Martínez, soy de la Ciudad de México y actualmente me uní al equipo de Emociones y Democracia a finales de enero, y todos estos meses hemos investigado, recopilado y también resumido los trabajos de otras personas que han estado en el proyecto, pero que por cuestiones de tiempos o que ya terminaron sus tiempos, ya tuvieron que retirarse, pero en estos momentos el proyecto de Emociones y Democracia, voy a compartir mi pantalla, a ver. Tienes allí una flechita verde. Ahí está, perfecto. Sí, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Súper, súper.
Sí, bueno, emociones y democracia. En un primer momento, se empezó a buscar mucha información acerca de qué son las emociones, qué es la democracia, y como que en el equipo comenzamos a hacerlo desde dividirlo en una primera parte. Esta primera parte ya tiene un informe que se ha compartido, bueno, Juan lo hizo y lo compartió con el presidente José María, y ya hemos trabajado con él. Y aquí, bueno, emociones y democracia, bueno, yo intenté como un poco resumir o explicar qué eran las emociones y la democracia, que busca conocer y reflexionar sobre la concepción de emociones desde un aspecto teórico. Yo he encontrado muchos conceptos sobre emociones y es como desde un primer plano. Vamos a hablar de las emociones, que desde la teoría o según Aristóteles, las emociones no son fuerzas animales ciegas, sino partes inteligentes y discriminadoras de la personalidad. Como decía Vanessa, las emociones no son negativas y son las partes más humanas del ser humano. Están relacionadas también con las creencias, con los valores, con la ética que tiene cada persona. Y aquí también, ¿qué son las emociones? También son emociones personales, pero también hay una diversidad de emociones. Estas emociones personales pueden ser internas internos y externas. Y esta diversidad de emociones, lo que ya mencionaban hace un momento, ¿no? Pueden ser negativas, positivas, ambivalentes, estados de ánimo, pulsaciones, formas de presentarse, no sé cómo te encuentras en cualquier momento. Y ¿qué son las emociones? He encontrado a varios autores, pero en específico hemos retomado la teoría de Martha Nussbaum, es una filósofa estadounidense que ha tomado el tema de las emociones. Desde ella los mira como juicios de valor entre adecuadas o inadecuadas, según cuál sea el fin, el uso o intención. Con esto lo vemos que cuando tú tomas una decisión, tú pones en un juicio. No solamente lo haces por hacerlo, sino hay un juicio de valor si esa emoción te sirve o no te sirve, pero que esa emoción tiene un fin para cumplirse, como dice la autora, tiene un fin o una intención. También nos dice que esas emociones tienen conocimientos o son parte del conocimiento de las formas de aprendizaje. Tiene un contenido cognitivo, cognitivo con relación a cómo lo piensas, si hay un razonamiento. En las emociones sí son racionales, no son irracionales o son espontáneas. Y también tienen, como dice el autor, argumentos críticos. Como les decía, si es racional o no. Todas las emociones son racionales, según él. Pero también hay una rama de la filosofía que es la ética, que se ocupa de gobernar las emociones. También la autora habla de que es importante gobernar las emociones desde la motivación, el comportamiento humano, y que también hay un rechazo, articulación entre emoción y razón. Aquí decíamos, que es cognitivo y racional. También, bueno, la gobernanza de las emociones es un discurso en la moral y en la ética. Aquí nos dice que nosotros tenemos emociones en estado puro. ¿A qué se refieren? Que en la personalidad nosotros tenemos ciertas emociones, pero esas son las emociones en estado natural de nuestra personalidad. Esas no sirven. No sirven en el aspecto en la democracia. Cuando tú tomas una decisión, nos dice que no pueden servir porque están en estado puro, están neutras, no hay un racionamiento. También la gobernanza de las emociones nos dice que esas emociones las controlamos, las tenemos que analizar, y que cada función cada emoción tiene una función, y esta tú la puedes catalogar como ética o no ética, es como la racionalizas.
Un ejemplo de la gobernanza de las emociones es la indignación, ¿no? Cuando tú eres y estás indignado ahí, tú tienes una gobernanza una gobernanza de emoción porque estás entre la indignación y la injusticia. Y estas son dos emociones en el ámbito público que son muy comunes que se pueden ir explorando. Y dentro de la democracia, el ciudadano obtiene y aprende valores, emociones y sentimientos. Ahí también el autor hace una distinción entre emociones, sentimientos, valores y cómo se adquieren durante el proceso de transformación del ciudadano, de la persona. También dice la autora que la gobernanza de las emociones busca la felicidad y el florecimiento humano. Creo que ningún humano al sentir emociones busca su infelicidad, sino un florecimiento. Hay una cognitividad, un racionamiento para mejorar la humanidad a nivel individual. También el bienestar colectivo y con esto la exigencia de justicia, ¿no? Cuando hay una toma de decisiones o que vamos a votar, es para el bienestar colectivo, para el bienestar personal, de todo lo que la democracia o los representantes políticos nos pueden ofrecer para ejercer un voto. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También la gobernanza de las emociones sirven para aprender a comportarse dentro del espacio público, del espacio individual y también para el resguardo de la seguridad colectiva. A partir de la investigación y de que ya un poquito hemos visto lo que son las emociones, ¿no? Que dicen que son juicios de valor, también hemos encontrado otros acercamientos teóricos a las emociones en las elecciones o en los procesos electorales o todo lo que tenga que ver con el aspecto político. En esta primera parte también hablamos de la inteligencia afectiva. Esta parte de la inteligencia afectiva tiene una importancia muy importante en la política y concretamente en los procesos electorales. Y hay varios autores como George Marcus, que es un creador de la inteligencia afectiva. En él argumenta que el compromiso emocional motivará a la gente a tomar decisiones. Y aquí como empezamos a un poco a ver la carnita de lo que son las emociones, nos dicen que, bueno, el ser humano es racional, ¿no? Que las emociones no son puramente irracionales o solamente pulsaciones, sino que la inteligencia afectiva se encarga de analizar o de reflexionar acerca del compromiso emocional que tiene la gente para la toma de las decisiones políticas. Este modelo de inteligencia afectiva sugiere que los votantes tienen dos modos alternativos de tomar decisiones. Uno que es la causal y otro es la consideración razonada. Cuando nosotros tomamos decisiones o nosotras, hay estas dos causales de tomar decisiones. A lo mejor este modelo de inteligencia no es el más, hay más temas sobre la inteligencia afectiva o el manejo de las emociones. También, pero nos pareció importante poder meter este tema de la inteligencia afectiva. Aquí en el modelo de inteligencia afectiva hay dos emociones que están como ejemplo, que un votante puede ser entusiasmado o puede tener ansiedad para la toma de las decisiones en los aspectos públicos, en los aspectos políticos. Puede ser que inicies con un entusiasmo muy grande en la elección de un candidato, en todo lo que has aprendido en este proceso electoral, pero también se puede ver puede ser contrario a la ansiedad, que todo lo contrario se refleja al sistema de vigilancia. ¿Tú cómo estás racionalizando, vigilando o pensando tu voto? También existe, bueno, metimos otro tema que es el sentimientos morales y baterías emocionales. Y también dicen que las emociones son parte de la cultura, cómo se aprenden, cómo se obtienen, cómo se manejan. Y también una parte muy importante que es la moral. ¿Qué emociones son morales y hay una disposición moral o no hay? Y tú la evalúas.
Pues sí, estos sentimientos y estas baterías emocionales están dentro de este ámbito de la toma de decisiones. Y la batería de las emociones nos enlaza, ¿no?, con con otro tipo de emoción, que es la esperanza, pero también combina la ansiedad y el entusiasmo. Esto tiene que ver que la batería de emociones es cómo estas emociones se viven en el presente, pero conforme van pasando los procesos electorales, pues te vas, ¿no? Te vas con ansiedad, entusiasmo, decepción, inseguridad, dependiendo dependiendo pues, las respuestas o bueno, si tu candidato de tu elección gana o no gana, pues va a haber una esperanza. Si tu candidato que no has elegido o no votaste por él, va a combinar una ansiedad y un entusiasmo. Y así, durante el otro proceso, el siguiente proceso que siga, va a haber la esperanza. Y esto se ve reflejado en cada proceso de elección. Es como guardarte, ¿no?, estas emociones. Y cuando empieza otro nuevo proceso electoral, se vuelve como un ciclo, ¿no? Empieza la esperanza por nuevas políticas, nuevos candidatos, nuevas propuestas, nuevo todo. Pero ya cuando vuelve a haber un ciclo y si pierde la persona que quieras elegir, también combina la ansiedad y el entusiasmo, la ira, el enojo. Y esto puede ser a nivel personal, pero también a nivel colectivo. También nos dicen que, bueno, las emociones no solo son individuales, también nos dicen que son un proceso colectivo. Es un proceso continuo emocional entre varias personas que interactúan, que a lo mejor se ven reflejadas en ellas y que cada uno tiene sus propias emociones en la política, en la manifestación y en las movilizaciones, ¿no? Cuando hay campañas electorales, estas emociones se unen, son colectivas. Y también existe estas diferencias, ¿no?, de los tipos políticos, cada quien está en su postura política y cada uno puede elegir el tipo de emociones, pero todo esto es un proceso emocional colectivo. También me pareció muy importante el mencionar que cómo se sienten las emociones y su duración. Un autor que estuvimos leyendo nos decían que podrían considerar las emociones como pulsiones que consideran impulsos corporales y necesidades de la sobrevivencia, ¿no? Cómo sientes si tienes hambre, si sientes sueño, si sientes todas estas necesidades para poder sobrevivir como personas, ¿no? Que tenemos de la sobrevivencia natural y emocional. También están las emociones reflejas como reacciones al entorno físico y social de rápida duración, sentidas y expresadas en el cuerpo, y todo lo que sentimos, frío, calor, no sé, calofrío, resfriado, todas estas emociones reflejas de nuestro cuerpo. La reacción emocional, como ya decía, ¿no?, los estados de ánimo, si estás feliz, contento, triste, y que estas son de duración temporal. Pero también existe otro tipo de emociones, ¿no?, las emociones reflexivas, que se encuentran entre los estados de ánimos y las reflejas, cómo te sientes con tu entorno físico y lo social, y tu estado de ánimo. Y también las valoraciones cognitivas, que aquí lo que nos decía la autora Marta Nussbaum, ¿no? Todas las emociones son racionales y tienen valoraciones, tienen un contenido o una valoración cognitiva en relación con los otros y las emociones morales, como los sentimientos de aprobación o rechazo basados en instituciones o principios morales. Y pues toda esta primera parte como que me enfoco mucho en las emociones, ¿no? Para tratar de entender qué son y cómo tienen un impacto dentro de los procesos políticos, de los toma de decisiones. Y aquí nos dice, bueno, como ya lo había dicho, ¿no? Las emociones son parte de una colectividad. Se comparten entre reflejas y lealtades afectivas, compartidas y recíprocas.
también nos dice que para nosotros poder ejercer la acción, pues es necesario tener energía emocional motivadora, la confianza, la satisfacción, incluso la alegría de estar juntos por un lado y las emociones hacia al enemigo, ¿no? Que también entre los partidos políticos generan cada uno sus propias emociones, sus sentimientos, sus confianzas, y que estas empujan a la acción y que se ven reflejas en el espacio o en el tiempo, y que generan identidad. Nosotros sentimos emociones porque nos podemos juntar con otra persona que siente lo mismo, o que no, también, ¿no? Como mencionaban, puede haber emociones contrarias, pero que también son parte de la colectividad y de lo social. Y también aquí Marta Nussbaum como que nos define más un poquito qué es lo que contiene el contenido cognitivo y los juicios morales. Y que las emociones también tienen el contenido cognitivo porque parten de la evaluación y son parte del florecimiento humano. Como lo mencionaba hace un momento, las emociones hacen que tú abras tu mente, la racionalices, seas moral o inmoral, dependiendo de cada evaluación. Y que las emociones son los elementos esenciales de la inteligencia humana. Por algo están y por algo son racionales. Y no como meros apoyos como podríamos pensar. O sea, nosotros pensamos todo, sentimos todo, lo evaluamos y al final tomamos una decisión. Y también, ¿no?, es el florecimiento social, parte de que considera el desarrollo personal y la convivencia humana de las personas. Y como menciona, es como un poquito más repetitivo, que se relacionan con apetitos, estados de ánimo y motivos para la acción, y desde una teoría cognitiva, racional y evaluativa. También metimos otro tema importante, que es la teoría de la racionalidad emotiva. Esta otra parte conceptual de las emociones es la encargada de integrar la cognición y emoción en un marco teórico que nos permita explicar y predecir la toma de decisiones políticas. Esto es un modelo para la toma de decisiones óptimas. Esta parte también es importante porque, me pareció importante mencionarla porque también la emoción no es irracional, sino tiene un marco teórico que más o menos nos va a explicar desde la teoría. Aquí un primer ejercicio nos dice que hay que aceptar las emociones, no solo ejercen un impacto negativo en la toma de decisiones, sino que provocan debilidad, dependencia, pasividad, oscuridad, contradicción, etcétera, y que también constituyen una parte inherente, una parte única o añadida a la racionalidad en sí misma. Las emociones no solo son irracionales, sino que facilitan una rápida, efectiva y segura toma de decisiones. Y aquí tenemos que el voto es un hecho emocional. Este es como un estudio de cómo medir o cómo tomar a partir de encuestas de intención de voto, si el voto es un hecho emocional. Aquí en esta parte mencionaban que para poder medir si el voto es un hecho emocional, utilizan encuestas de opinión, intenciones de voto. Este estudio se hizo en América Latina, no me acuerdo en qué país, creo que en Chile o algo, pero este va enfocado desde la América Latina, y que nos decían que las encuestas de opinión no son para adivinar el futuro, son instrumentos científicos para conocer el momento o foto de la realidad. También las utilizan para identificar tendencias, para valorar resultados favorables y desfavorables para ciertos partidos políticos. Cuando salen los resultados empiezan las críticas afirmando que son encuestas pagadas. Aquí estas encuestas las hicieron desde la academia, no son encuestas que se realizaron por parte de los partidos políticos o que hayan contratado alguna casa de encuestas.
Y también mencionan que es importante que las encuestas son los resultados, se utilizan en campañas y se modifican los comportamientos de los electores. También las encuestas de opinión e intenciones de voto, cada encuesta tiene un tiempo, una forma de levantamiento de la información y cada uno de los resultados que se obtienen de estas encuestas son una proyección o reflejo de una situación en los momentos electorales. Son para informar a la población los puntos de vista sociales, las cifras, a la comunidad política, el diseño de las campañas, si van bien, si van mal, para entender el comportamiento de la población a través del voto con la necesidad del cambio y mejora, informar a la población sobre el número de diputaciones, escaños, propuestas de las candidaturas, partidos políticos, y esta es como lo primordial de las encuestas. Los riesgos que puede haber en las encuestas de intención de voto pueden decantar al ganador anticipado en la contienda electoral. ¿A qué se refiere? Como que puede haber un falso ganador, pero que al final en la contienda electoral gana otro. Ese puede ser un riesgo. Cuando a uno de los contendientes no es favorable el resultado, se recurre a la manipulación de la información. Si el político que quería ganar no gana, pues puede hacer uso de información falsa, manipular los resultados o tener otras intenciones. También nos dicen que existen encuestas de la opinión de la propia clase política, pero pues que de alguna forma por querer ganar existe un sesgo y es difícil transparentar los resultados. Lisette, Y no refleja los intereses. un segundo, te interrumpo. Ya tienes Sí. consumido tus 40 minutos. ¿Por qué te invito a que busques algún tipo de cierre, algún tipo de conclusión, de tips de cierre sobre emociones? No más de 5 minutos más, así no se hace tan larga la mesa. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien. Adelante. Sí, esta parte de las encuestas de opinión son instrumentos que nos ayudan a medir las emociones y el voto. Bueno, si los votos es un hecho emocional, aquí como que hubo encuesta, bueno, también creo que es importante que estas encuestas de opinión e intenciones de voto al final nos dieron estas evaluaciones para los criterios para votar, ¿no? El electoral puede votar por humor social, que es un concepto nuevo de entender, pero para la población y su intención de voto, el nivel de confianza entre la iglesia y el gobierno, la esperanza, el enojo contra la corrupción. Podemos ir a votar por enojo, no para erradicar o quitar la corrupción, como lo que está pasando en México. El voto de castigo, ¿no? En contra de algún partido político y candidatos, o votar por un candidato independiente. Y pues existe, a partir de las emociones y la democracia, hemos venido manejando una variedad de cómo se ha manejado, cómo se explica la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Y también el poder definir la democracia ha sido muy ambiguo, con muchos conceptos, muchas palabras, muchos autores, muchas posturas políticas, y nos quisimos enfocar en esta primera parte de emociones para entenderlas, y en la segunda parte vamos a hablar de democracia para como dice aquí, de referirse a diversos fenómenos políticos y sociales, ¿no? Que atañen a países y estilos de vida, y que eso tiene que ver con Latinoamérica, ¿no? En los últimos años ha habido una transición de estados totalitarios o fascistas a dictaduras, a los procesos, de pasar de procesos fascistas a procesos democráticos en los últimos años, y que se han dificultado los procesos de la democracia liberal, representativa, o cualquier tipo de democracia, para poder entender si hay una intención dentro de las emociones y si hay un impacto, si el rol de las emociones tiene impacto en la democracia.
Y aquí tenemos una variedad, ¿no? En la siguiente mesa vamos a hablar del rencor social como como proyecto político para el fin de la democracia, los discursos de odio, también esta parte de los discursos de odio es importante y que han sido los precursores para poder entender qué es la democracia en América Latina, y que en la segunda parte tenemos la intención de poder explicarlos. Muy bien, Lisette, gracias. 45 minutos, te escuchamos atentamente. Yo quiero resaltar algunas palabras que vos mencionaste para abrir la mesa. Hablaste de emociones como la ansiedad, el enojo, los indignados, el miedo, emociones motivadoras de la política, del voto, del humor social como una interpretación emocional del estado de una sociedad en determinadas condiciones, que aprender a comportarse sería como la gobernanza de las emociones, de cómo administrarlas, en qué punto estamos en la administración de nuestras emociones, o si estamos en una especie de, esto ya corre por mi cuenta, una especie de vuelta al buen salvaje, ¿no? El buen salvaje, ¿cuál es? Es aquella persona que no tiene filtro social, que aún es presocial, en donde la fuerza, el odio, el amor, el hambre, está todo a flor de piel, no hay filtro, no hay autorrepresión, no hay autocontrol, y digamos, lo que la sociedad, la educación, la norma, la moral, las buenas costumbres viene a filtrar, a reprimir, a ordenar, pareciera estar debilitándose y estamos volviendo a un estado más genuino de las emociones más crudas. Bueno, listo, mencioné algunas cosas, abro la mesa, ¿quién quiere arrancar con una, vamos a hacer una opinión y dejar una pregunta? Tú, Lisette, anotas las preguntas y después, al finalizar la primera ronda, ves que puedes responder o qué te entusiasma responder. ¿Quién quiere comenzar con alguna opinión y alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta que es seguida por una opinión. El concepto moral de bien y mal es muy subjetivo. Por ejemplo, lo que es bien para mí, lo que es el concepto de bien está cierto porque confundo las palabras de portugués y español. El concepto de bien para mí puede ser muy distinto del concepto de bien para ti. Entonces, la cuestión de gobernar los sentimientos en torno de qué moral. Porque, claro, para existir democracia hay que tener como una cohesión social o un concepto general de bienestar, por ejemplo. Pero lo que generó, ¿cuál la conclusión, por ejemplo, de la autora que tú citaste? En general, esa gobernanza de las emociones, porque ella adentra en un ámbito moral que es casi religioso, por así decir. Entonces, es muy problemático en ese sentido. Entonces, te pregunto esto, ¿cuál es la definición de la autora que tú trajiste para el debate de bien y mal? Y mi opinión ahora es que hay como una confusión de significados de palabras. Por ejemplo, racionalidad. Me gusta mucho del concepto de Schumpeter, que él separa de la racionalidad de la extrarracionalidad. La extrarracionalidad, todos nosotros somos extrarracionales, o sea, nosotros tenemos sentimientos distintivos, de frío, de calor, de pasión, hasta de necesidades fisiológicas. Y tener la racionalidad que está interligada con la lógica. Por ejemplo, si tú lees una frase, tú consigues interpretar esta frase. Esto es adquirido con una educación formal.
de calidad, porque claro, hay como una tasa muy alta de países incluso desarrollados que de analfabetismo funcional, que tiene formación formal, pero es un analfabeto funcional porque no tiene capacidad de raciocinio lógico. Y hay otra forma de racionalidad que es la racionalidad política, o sea, cuando tú vas a votar, tú sales a votar, tú votas con el objetivo de satisfacer tu utilidad, o sea, de maximizar tu utilidad. Entonces, tú sales a votar en un candidato que va a te traer un beneficio individual. Entonces, esta es la racionalidad política que todos tenemos, pero hay personas que no tienen como conocimiento formal, que no consiguen lograr tener un raciocinio lógico, pero tiene la racionalidad que nosotros nacimos con esto, con los sentimientos, y la racionalidad política también que nosotros adquirimos por vivir en sociedad. Entonces, creo que este pack de significado y distinción de distintas racionalidades creo que es importante y que complementa el debate, porque deja un poco más lejano de esta cuestión que hasta creo que es muy normativa. Entonces, este es mi complemento para el debate de hoy. Gracias, Gabriela. ¿Quién continúa? ¿Quién quiere hablar? Yo me lanzo. Bueno, la verdad es que me pareció muy interesante lo que se presentó. Les confieso que mi primera camiseta es la psicología. Yo soy psicóloga de primera formación, entonces escuchar, digamos, este debate desde la filosofía sobre las emociones me hizo pensar en algunas cosas. Lo primero es que yo absolutamente saldría de esta discusión entre si las emociones son en el fondo racionales o irracionales, porque me parece que es una discusión que tiene que ver más bien con la construcción de una distinción que medió durante muchas décadas, no solamente el funcionamiento de la ciencia, sino incluso la vida social. Pienso en estos primeros teóricos de las masas que ligaban la irracionalidad a las masas y a lo femenino y al actuar en la política desde esta manera. Entonces, me parece que esa discusión pues tuvo un valor, digamos, en su momento, pero que habría que dejarla de lado. Y en este sentido, me parece atinado el entender a las emociones como indicadores de algo. Cuando nosotros vemos por la ventana y hace calor o hace frío y decidimos ponernos o no una chamarra, no tiene una connotación negativa o positiva, solo hace calor o hace frío y tomamos una decisión respecto a eso. Entonces, yo tendría cuidado con esta terminología de hablar de emociones buenas, malas, positivas, negativas. Ahora, al escuchar el grueso de la exposición, me parece que en efecto hay una interesante revisión de literatura. Sin embargo, no me queda muy claro cómo acaban conectadas las emociones con la democracia y sus propios procesos. Y pienso mucho en mi propio proceso de investigación, por ejemplo, al hacer observaciones participantes y sentir cosas y preguntarle a la gente, oye, ¿por qué estás aquí? Verlas llorar, reír, emocionarse, uno se da cuenta que hay una relación clara, pero en la exposición de algún modo yo no la sentí del todo. Entonces, mi pregunta va un poco en este sentido. ¿Cómo ustedes han decidido estudiar este vínculo? ¿Cómo lo van a operacionalizar o cómo se van a acercar a él para presentar un resultado más adelante? Y bueno, la última acotación así muy, muy rápido es que en este mismo tono, al menos en la psicología, el debate se ha establecido en no hablar de regir, de gobernar a las emociones, sino de generar un manejo de las emociones. Justo por esto que ustedes platicaban sobre la propia inteligencia ligada a las emociones. Si pensamos que las emociones no son algo irracional, no son algo malo, no son algo que solamente nos hace entrar en estados caóticos, sino que justo son indicadores, bueno, no tenemos por qué dominarlas, sino más bien aprender a escucharlas y con ellas pues hacer como hacemos con el resto de los indicadores que nos rodean en el cotidiano y nos ayudan a adaptarnos mejor o menos bien al espacio en el que vivimos. Y pues yo ahí cerraría mi comentario y pues nada, a seguirle trabajando, que es un tema muy, muy interesante. Gracias, Caro. ¿Quién sigue? ¿Quiere aportar algo? A mí me gustaría aportar
Me parece, no sé si tiene algo que ver, pero uno cuando estudia filosofía, estudia Hobbes, y Hobbes habla acerca de las pasiones. Y las emociones por ahí nos convierten en personas pasionales. Me parece, quisiera saber por qué no pusieron nada de Hobbes, o sea, cuál es el planteo, si lo planteaban a la tesis de si las emociones manejan a la democracia o cómo sería. No sé si me estoy terminando de hacer entender. Muy bien. Me parece que me faltaría, digamos, la presencia de Hobbes digamos, como esencial, porque él habla acerca de las pasiones y de por qué nace el Estado justamente para regular las pasiones que son a su vez las emociones. Entonces creo que estaría bueno aportar desde ahí, comenzar ahí hablando siempre es bueno, digamos, entrar en lo que vendría a ser los filósofos. No sé, es un aporte que me gustaría darle a los chicos. Gracias. ¿Quién más quiere decir algo? Yo quería hacer un planteo. Es interesante lo de las emociones porque creo que en América Latina históricamente hemos estado gobernados más, creo que por líderes carismáticos que racionales. Creo que la distinción con las democracias nórdicas, por lo menos se me viene a la cabeza que son democracias más racionales. No sé si la emoción está tan presente a la hora de las decisiones dentro del gobierno, dentro de la democracia. Y a la vez se me viene a la mente pensar en modelos de gobierno, si bien está claro que aquí estamos tratando de hablar de la democracia, ¿qué pasa con las emociones en otros modelos? No sé si será parte de una investigación futura o algo así, o si se le da lugar también a lo ideológico, en democracias de derecha o democracias de izquierda, si las emociones tienen el mismo valor o la misma consideración a la hora de las decisiones. Pero creo que esta distinción, por lo menos notoria para mí, en América Latina versus a las democracias nórdicas europeas, creo que el lugar de la emoción ocupa un lugar notoriamente más trascendental que en otros lugares del mundo, ¿no es cierto? También gobernados por modelos democráticos. Gracias, Emilio. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, me pareció muy bien todos los conceptos que desarrollaron, extremadamente amplio. Me da la impresión que tienen que ir un poquito medio con la teoría del embudo, en el sentido de focalizar un poquito más la cuestión entre democracia y emociones. Yo particularmente pienso que en la cuestión emocional no hay racionalidad, pero somos pura emoción. Y bueno, por ahí habría que indagar más sobre esa cuestión en relación un poco a lo que dijo ahí Soledad, Emilio también, en la cuestión de la democracia. Yo me comprometo, les voy a mandar un trabajo del año 2017, donde estudio un caso argentino que se dio en el año 83, sobre lo que a mí entender volcó el electorado en una elección. O sea, es un caso testigo, no puedo asegurarlo porque no tengo, es probable, pero no puedo decir que sea cierto, pero elaboro un poquito la cuestión de las emociones con respecto a una contienda electoral. Creo que a la hora de votar prima mucho la cuestión emocional, por eso las encuestas, todo se viene abajo, y por eso muchos políticos después de la elección no pueden explicar qué pasó y nada más, porque está puesto el componente emocional que es muy humano, ¿no? Y terminando un poquito, ahí lo que dijo Soledad es tal cual, ¿no? Hobbes, cuando estudió este tema, dijo, bueno, a los hombres evidentemente hay que mantenerlos a raya, porque si lo dejamos que se liberen, son pura emoción y evidentemente se van a destruir unos contra otros, ¿no? Entonces la única forma es tratar de que tengamos leyes, normas, regulaciones, pero bueno, me pareció muy bien el trabajo que han hecho, muy extenso y con una gran cantidad de conceptos. Habría que focalizar. Muchas gracias. Bueno, yo te hago un pequeño comentario mío, Lisette, y luego tú haces una pequeña devolución. Cerramos esta parte y dejamos 10 minutos más para debatir entre nosotros en libertad a partir de un eje que les voy a proponer.
Bueno, yo pienso que el trabajo está crudo, es decir, que está todo, tenemos todos los ingredientes, o una gran parte de los ingredientes arriba de la mesa, pero lo salado, lo dulce, el postre, la entrada, está todo mezclado, digamos. Es decir, que hay que darle un trabajo como de capítulos, como de secciones, que vayan, o de lo general a lo particular, o el eje articulador que ustedes crean conveniente, que está verde en el sentido del orden y de la claridad. Uno tiene la sensación de que esa alacena está llena de insumos para hacer muchas comidas, pero que aún no sabemos, en definitiva, si estamos haciendo salado o dulce, si es postre o entrada. Esa es mi sensación. Queda perdido el vínculo entre emociones y democracia. No sé, alguien lo mencionó, yo también creo que, que hay como una enunciación de temas que podrían profundizarse en muchas direcciones y que están ultra enunciadas y se pasa a otra cosa. Creo que ahí tenemos como FUDEPA, yo principal responsable, obviamente. Cuando te digo esto, Lisette, lo digo para mí mismo, no para ti. Estamos metiendo mucha cosa que hay que ordenar y hay que pulir. Tenemos mucho material. Podríamos hablar 2 horas más, pero en una gran heterogeneidad. Esa es la primera cosa. La segunda, que yo soy amigo de estos informes, son educativos. Nosotros no somos un centro académico, somos una ONG de concientización, de ciberactivismo educativo, cultural, político, por lo tanto tienen que ser de impacto a un público no especializado. No estamos armando una tesis de nada, estamos haciendo un pequeño informe que tendrá 40, 50 carillas como máximo en su conjunto, que enseñe, que motive a seguir investigando. Bueno, ahí viene siempre bien una taxonomía, ¿no? Es decir, empezar a ordenar las categorías, tanto sea de las emociones, cuáles son, mencionarlas, un listado genérico, luego vamos a tomar de estas emociones algunas que vamos a trabajar después, porque son las más vinculadas a la democracia, por eso elegimos estas 10, puede ser el miedo, puede ser la indignación, puede ser el enojo, no sé, 3 más, 4 más, las que ustedes consideren. Rescato esas emociones de un conjunto mucho más amplio y las trabajo especialmente en relación a la política y a la democracia. Eso me gustaría a mí orientarlas a futuro. Elegir, recortar, ordenar. Primera cosa. Lo otro es que está como enunciado, pero que queda ambiguo, que es el concepto de gobernanza de las emociones. Se mencionó como un título, y el título era prometedor. Y yo creo que sí, que nos invita a pensar qué es la gobernanza de las emociones. No sé, yo no entiendo nada del tema, pero en principio me da la sensación del control, es decir, de frenar, de limitar, de administrar para que no nos volvamos todos animalescos. Acá, que voy a tirar después para el debate entre nosotros, Carolina dice, no limitemos nada, que deje que fluyamos, vamos a ver a dónde nos lleva el razonamiento de Carolina en el debate después. Pero ahí, gobernanza de las emociones, merecería 2 o 3 placas más coherentes, más redondas, de qué hablamos con eso, qué impacto tiene y lo demás. Eso con respecto al informe. La otra cuestión es, que por ahí no está acá, pero yo lo vi en el trabajo anterior, en el grande, necesitamos de alguna manera una relación con la actualidad. Yo lo veo que yo llevé a sacar la actualidad de todos lados. No estamos hablando ni de Perú, ni de la elección argentina, ni de la elección de Trump. Entonces yo fui sacándole a los estudiantes los casos concretos para que eso no nos arrastre a un estudio de caso. Yo no quería ir a un estudio de caso, yo quería ir a una teoría introductoria de las emociones en la democracia, no que nos arrastre a casos de, qué sé yo, de la Argentina o de lo que fuese. Sin embargo, nos quedó en una escena con medio pie vacío, digamos, que tenemos que hacer algún puente de estas emociones en el rol de la democracia, por ejemplo, el caso de ir metiendo algunos casos, menciones muy sutiles, que le den más encarnadura empírica, más de territorio. Bueno, esa es como comentario más a mí que a Lisette. La pregunta que le quiero dejar a Lisette, y si quiere aportar cualquiera del equipo, es ¿qué idea fuerza te aportó este trabajo? ¿Qué cosas nítidas
que antes no estaban en tu formación, vos dijiste, bueno, yo saqué de acá, de estos 2 meses de trabajo o 3, algunas conclusiones que les quiero dejar, una idea fuerza o 2, que a mí me sirvieron mucho, que me aclararon y que yo no la tenía y que a lo mejor ustedes tampoco la tienen y se las quiero dejar. Esa es mi pregunta. Nada más, ¿qué idea fuerza te deja a vos este trabajo y que nos puede dejar a nosotros también? ¿Alguien más quiere dejar una pregunta a Lisette, una opinión? Y si no, Lisette, haz un cierre de este primer momento antes de pasar a un debate genérico de espadachines entre nosotros que nos gusta tanto. Di Lisette, algo. Sí, bueno, parto de esta última pregunta. ¿Qué ideas me dejó? Bueno, me dejó toda esta gran investigación, toda esta información. Pues fue mucha, bueno, lo enfoqué o lo intenté aterrizar dentro de un estudio que encontré sobre el estudio de las emociones dentro del proceso electoral que se hizo aquí en México cuando se eligió al actual presidente. Y creo que ahí lo intenta aterrizar, pero no hay como un aterrizaje concreto en medir, porque el estudio dice que a lo mejor los mexicanos votamos por entusiasmo, por tratar de cambiar este régimen del PRI que estuvo durante 70 años, ¿no? Y que algo nos motivó a votar por otro partido, por este nuevo presidente, que a lo mejor fue carismático, es carismático, pero sí me ha dejado muchas ideas. He intentado como valorar y ver todas estas teorías que he investigado, pero no he concretado esta teoría con la democracia. Ahí como que hay algo que falta en el punto de aterrizar, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a una persona a votar, ¿no? ¿Qué es lo que, las emociones que se disparan, ¿no? Para poder votar. Y sobre el concepto de bien y mal de las emociones, creo que la autora, esta filósofa, nos dice que... Ay, se cortó, Lisette. ¿Podrías? ¿Hola? No te perdamos ahora, niña. Bueno, se cortó. Bueno, yo voy a tirar la pregunta de debate. Tenemos 15 minutos y nos tenemos que ir. Siempre son 90 minutos los encuentros. 1 minuto cada uno sobre este fenómeno y me interesaría ver si estoy enfocando bien la pregunta o no. Ustedes me ayudan. Yo veo que en la Argentina, y supongo que si pasa en la Argentina debe pasar en todo el mundo, no somos originales en nada, la indignación, el enojo, la bronca, como emociones negativas, se canalizan en función de intereses ideológicos. Que no hay una indignación ecuménica, por decir algo. La corrupción. Si la corrupción, hay un acto de corrupción X, es contraria a mi partido, me siento completamente indignado y enojado. Si el partido al que pertenezco hace un acto de corrupción, esas emociones negativas ya no están y hay toda una argumentación suavizante. Sí, un caso, no son todos, en todos lados pasa, habría que verlo. Hay todo un esquema relativista que suaviza el hecho de corrupción del propio palo político. Es decir, que la indignación y el enojo no van adelante de los intereses, van detrás de los intereses, no sé si la palabra es intereses, partidarios, económicos. Y doy un segundo ejemplo. Nuestro propio hijo, sin querer, anda rápido y choca un perro. Y el hijo del de enfrente anda rápido y choca un perro. ¿Cómo actuamos en términos de emocionalidad? Después vemos lo racional que hacemos, si lo retamos, si llamamos a la policía. No. Emocionalmente, ¿qué hacemos frente a 2 actos similares? Al primero lo relativizamos, al segundo lo agigantamos. Nos transformamos en jueces populares frente a la locura de los que manejan como locos, que no respetan a la sociedad y que estamos hartos de estos delincuentes que hacen lo que quieren en la urbe. En el caso de mi hijo, che, no hay que hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá?
tiro como pregunta, a ver quién me puede desburrar. ¿Las emociones vienen después? ¿Primero hay intereses, hay ideologías y luego las emociones? ¿O eso no es así? ¿Qué piensan? Horacio. No, sencillamente yo creo que vos hablaste de interés, y el interés es un objeto con valor, y el gran problema que creo que tenemos humanamente es que todos valoramos diferentes. No hay una racionalidad de la valoración. Vale decir, cada persona valora diferente. Valora el dinero, valora la salud, valora la educación, valora diferente. Entonces, tenemos un gran problema, el problema de ser humanos, o sea, ser humanos. ¿Por qué? Porque valoramos diferente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las emociones van detrás de los intereses. Lo que pasa es que cuando los intereses los mueve un partido político, evidentemente empieza a influenciar por simpatía al resto de la comunidad. Pero concretamente, detrás de cada interés va la emoción, porque cada persona valora diferente. Y además los valores se sienten adentro, no son racionales, sino que se llevan en la tripa. Entonces, sobre una posición, es como el enamoramiento, ¿viste? Cuando alguien se enamora de una persona, vos decís, mirá de quién se enamoró, bla, bla. Bueno, se enamoró, ¿viste? Emotivamente. Así que, para mí, las emociones van detrás de los intereses. Soledad Pastrana está levantando desde Tucumán su mano. Sole. Sí, no, yo sumaría lo de Horacio al decir el sentido de pertenencia. No es lo mismo mi familia, digamos, que yo voy a cuidar a partir de mis valores, que yo me siento perteneciente a ellos, no va a ser la misma, no voy a juzgar de la misma manera, porque obviamente no voy a querer que le pase nada, que también tiene que ver con un sentimiento o un afecto que yo tengo por el mismo sentimiento de pertenencia. Y yo creo que con los partidos políticos pasa lo mismo, lo elegimos porque nos sentimos, tenemos intereses parecidos y luchamos por lo mismo, que nos hace sentir parte. Entonces, vos me tocas lo mío, porque yo me siento parte de ahí y está mal, voy a defender lo que es mío, propio del egoísmo, del mismo sentido de pertenencia. Yo sumo lo que dice Horacio con el sentido de pertenencia. Eso nada más. Gracias. María Laura, querida, no te saludé, una excelente alumna mía de aquí, de Patagonia. Bueno, ¿quién se anima a decir si las emociones van o no? Carolina, ahí. Bueno, ten piedad con nosotros. Yo lo que quería comentarles es que hay unos muy clásicos estudios de Ash al respecto, ¿no? Sobre cómo intragrupalmente nos posicionamos de una manera y vemos a los otros a partir de un lente distinto. Nosotros, bueno, somos buenos, se justifican nuestras conductas, decidimos en el buen sentido, los otros quién sabe cómo le hagan, pero seguro no lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, esas dinámicas intragrupales me parece que terminan jugando justo en esta idea de cómo las emociones pueden afectar y cómo la visión de los otros puede afectar, ¿no? Ahora, yo ahí quisiera comentar algo súper rápido. Al escuchar la respuesta justo de la compañera que estaba exponiendo, se me ocurría que quizás por ahí, ligando un poco más sociológicamente con temas como el voto rito y esto, podríamos recuperar estas emociones para el caso mexicano y para muchos otros, ¿no? Pero bueno, también lo dejo ahí sobre el tintero. Bueno, ¿las emociones van después de los intereses, Gabriela? Yo creo que el interés es una emoción, es un sentimiento. Yo no logro separarlos, porque, por ejemplo, el interés en el lucro es una ambición es un sentimiento. Entonces, yo voy en este sentido de que el interés es un sentimiento también. Interesante. O sea que va adelante, atrás. Muy filosófico ahora, entonces. Sabemos menos que cuando arrancamos. Como toda buena reunión. Vanessa, ¿quieres hacer alguna reflexión después de haber visto algunos materiales, haber guiado? ¿Qué has pensado sobre el tema? Claro, bueno, respecto a la pregunta, a mí también me parece que interés es una emoción. Quizá podría sustituirse por ideología, lo que nos une en lo que creemos, cómo crecemos dentro de un contexto y reaccionamos respecto a ese contexto. Cómo podemos tener una emoción
positiva o negativa ante algún hecho social que quizá en otro país esté normalizado, entonces ellos reaccionan emotivamente diferente. Es un tema un poco complejo, pero siento que Gabriela hizo un gran aporte de ser, al hacer esta como comparación entre interés y emoción. Y pues sí, efectivamente siento que hace falta un poco de enfoque, de tomar los temas y tratar de fusionarlos. Es por eso que también la entrada de Alejandra al equipo me parece que puede traer cosas muy buenas, porque va a unir esta visión sociológica con esta unión de todo lo que ve Alejandra en su carrera, que es Relaciones Internacionales. Y bueno, pues reducir estos materiales para que sea un informe pequeño, pero que sea un informe de concientización. Lo que han hablado acerca de la toma de decisiones en las elecciones es muy interesante. Lo que han investigado las compañeras también me parece súper importante. Entonces espero tomar todos estos consejos que ustedes han dado para dar algo mucho más enfocado, y quizá también que sea más corto, porque sí es muy extenso, pero es demasiado. Es algo que ya se pierde de enfoque porque tiene muchas vértices. Entonces vamos a tratar de hacer algo más concreto. Bueno, señores, estamos en 90 minutos, nos tenemos que ir. Siempre queda gente que quiere hablar, pero nadie las quiere censurar. Solo hay un tiempo para la vida, para todo, para ir a cenar aquí en la Argentina, que ya es bastante tarde. Los quiero a todos, gracias por acompañarnos en este avance de proyecto. Finales de agosto, Vanessa, Alejandra y Lisette las volvemos a esperar con un informe superador, con mucho más foco. Después les voy a pasar el WhatsApp de Carolina, que tiene un camino hecho mayor al nuestro, que puede pasarle autores y orientaciones que uno no tiene. A todos, las seguimos la semana que viene, actividades para hacer dulce. Chau, los quiero, hasta pronto.